Pido la palabra. Pido la palabra. El programa de opinión que se toma las tardes de los porteños. Pido la palabra en RTP, donde tú te ves. Presenta Benjamín Pelayo. Pido la palabra. Hola televidentes, tengan todos ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Pido la Palabra en este miércoles 4 de abril. Hoy pedimos la palabra con Ismael Zapata, él es el inspector fluvial del municipio de Puerto de Río, para dialogar de diversos temas. Uno de ellos, pues el nivel del río, principalmente a nivel del municipio de Puerto de Río, y también cuáles son como las funciones y todo lo que las funciones por parte de la inspección fluvial, y lo relacionado también con el transporte multimodal o el transporte de carga a través del río Magdalena, aprovechando pues el muelle que existe en nuestro municipio. Ismael, muy buenas tardes, gracias por aceptar esta invitación y bienvenido a Pido la Palabra. Buenas tardes a toda la comunidad de Puerto de Río, a RTP, un agradecimiento por la invitación, es un buen canal para poderle comunicar a la comunidad la función de la inspección fluvial que lleven aquí en Puerto de Río. Bueno, Ismael, iniciemos hablando del nivel del río Magdalena, cómo ha estado por estos días con las lluvias en diversas regiones del país. Es bien sabido que las lluvias a nivel de Puerto de Río poco afectan el nivel del río aquí, sino va a afectar en la parte baja del Magdalena, pero sin embargo las lluvias a nivel del centro del país sí afectan mucho el nivel, sí influyen mucho en el nivel del río Magdalena a la altura de Puerto de Río. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está el nivel por estos días? Pues el nivel en estos días está en un nivel normal, se le puede considerar. Está en el nivel promedio anual del Magdalena en la zona de Puerto de Río de 3 metros con 60, 3,70. Hoy el río está en ese nivel. Ese nivel a nivel de inundación no afecta a la zona de Puerto de Río. Ya como se sabe, el invierno pues está fuerte, lo que fue el finales de marzo, ya lo que llevamos de abril. Entonces se espera que a finales de este mes y en mayo, que es cuando incrementan más las lluvias al interior del país, el nivel del río va a aumentar bastante, a llegar a los niveles que hemos tenido siempre en las olas invernales cuando se presentan acá en Puerto de Río, que son de 5 metros con 10 en adelante, que es cuando ya se empieza a afectar el casco urbano y la zona rural de Puerto de Río. Pero por ahora el nivel del río está en el término. Bueno, Ismael, usted hace parte Sí, la inspección fluvial hace parte del Comité Local de Prevención y Atención de Desastres, el CLOPAD, que está integrado está conformado por el municipio. Ahí hacemos parte de varias entidades, como están los bomberos, está el bienestar familiar, está la Cruz Roja, la alcaldía, la policía, el ejército. Son varias entidades que hacen parte del CLOPAD. La inspección fluvial siempre hace parte del comité, la cual empieza a reunirse cuando empiezan las olas invernales. Ya a lo que ha corrido del año llevamos 2 reuniones. ¿Y se tiene previsto, exactamente, se han tomado algunas medidas preventivas en ese sentido? Porque generalmente siempre se habla mucho del tema, pero siempre llegan las olas invernales y como que la misma situación. Para esta oportunidad se tienen previstas algunas actividades, ya algo de prevención, mejor dicho, por parte del... Sí, el comité, pues ya lo que es el centro de las personas que son afectadas, casi todas ya están censadas. Aparte de eso, se hizo una actividad de limpieza de caños y de las alcantarillas, precisamente porque aquí en Puerto de Río, para esta época que hay lluvias muy fuertes, hay muchos barrios, por ejemplo, como La Fortuna, que se inundan. Entonces se hizo una actividad para limpiar esos caños, también de las alcantarillas y todo eso, y también se le ha hecho como una socialización a la comunidad de que no arrojar tantas basuras a las alcantarillas, que muchas veces por eso es que se generan esos represamientos y esas inundaciones en los barrios. En cuanto al nivel del río, pues eso es algo que es cíclico todos los años. Se sabe que la comunidad prácticamente, o nosotros los seres humanos, hemos invadido el espacio del río. El río prácticamente vuelve a donde él estaba antes. Entonces con esas comunidades pues ya sí es algo mucho más radical, que sería como una reubicación. Y por los términos económicos y por todo lo que eso implica socialmente, es algo como muy difícil de hacer por ahora, pero sí el municipio, por ejemplo, ha tratado ya como de prohibir la construcción de más viviendas en zonas que sean de alto riesgo, porque no solo es el nivel del río, también están los cerros que tienen deslizamientos, como tenemos el del Abismo, el de San Martín y varios cerros aquí en el municipio. Entonces el municipio, o sea, con el CLOPAD se trata de identificar esos riesgos y de tratar de sensibilizar la comunidad, de mitigar un poquito
de que no sean tan fuertes contra la comunidad. Ismael, un tema que ha sido muy constante, del cual pues, se conoce mucho, se dice que por ejemplo el tema de las represas, de las compuertas, ¿sí? que no afecta en nada el nivel del río, pero generalmente siempre han sido este factor el que ha desatado como las inundaciones. Se dice que no afecta, pero siempre que abren las compuertas se rebosa el río, se represa y hay inundaciones. Eso es como un tema muy constante, ¿no? En el Alto Magdalena, como quien dice, aquí estamos en Magdalena medio hacia el centro y sur del país, ya le conoce como el Alto Magdalena, hay varias represas que está el río Magdalena directamente represado, como es la de Betania, o son afluentes del río Magdalena. Estas represas en realidad sirven para amortiguar un poco las inundaciones, porque ellas almacenan agua y así evitan de que los ríos suban de una manera rápida. Más sin embargo, los niveles de los años, el año excedieron todos los límites de que se amortiguó hasta un punto en que ya no tuvo que abrir las compuertas y verter al río. Cuando vertió la represa al río, el río también se encontraba en un nivel bastante alto, entonces sí incrementó los niveles a lo largo del río Magdalena. Pero entonces ella sí cumple una función tanto para generar de energía como también para amortiguar estos inviernos, pero es que está lloviendo con mayor intensidad que en años anteriores, entonces desborda todos los pronósticos, entonces por eso se presentan estas afectaciones. Bueno, Ismael, pasamos a hablar ahora de lo que son las inspecciones fluviales. ¿Qué es una inspección fluvial y en este caso cuál es la función que desempeña a nivel del municipio de Puerto Berrío? Bueno, la inspección fluvial pertenece al Ministerio de Transporte, es la subdirección de cuenca fluvial del río Magdalena. A nivel de Colombia hay 33 inspecciones fluviales, en el río Magdalena contamos con 9, en los principales puertos del río Magdalena. La inspección fluvial, su función principal es vigilar la seguridad en la navegación fluvial. Entonces nosotros nos encargamos de registrar las embarcaciones, como les había comentado antes. Mucha gente no sabe la función de la inspección fluvial. Las embarcaciones y los motores fuera de borda son unos vehículos, y como vehículos se tienen que registrar ante el Ministerio de Transporte. Nosotros cumplimos una función en ese término similar a la de las Secretarías de Tránsito de los municipios, o donde se registran los carros y las motos. Entonces las embarcaciones tienen que registrarse. Los motoristas o tripulantes de las embarcaciones deben sacar un permiso de tripulante, que es el equivalente al pase de conducir, ¿sí? Y los requisitos son similares también a los que exigen para los vehículos terrestres. Entonces, la función, por ejemplo, con los pasajeros, las empresas de transporte fluvial de pasajeros, es que la embarcación cumpla con los requisitos de seguridad, que posea los chalecos salvavidas, que posea el extintor, que posea el botiquín, las herramientas. Ese tema de los chalecos es un tema que pasa desapercibido, que la gente no utiliza, ¿no? Sí, el tema de los chalecos es algo cultural. Las embarcaciones, por lo que toda la comunidad que ha tenido la oportunidad de viajar en una chalupa, ve que los chalecos están ubicados en la parte superior en el techo de la embarcación. El motorista y las personas encargadas de la tripulación solicitan a la comunidad que se coloque el chaleco para iniciar el viaje. La comunidad se rehúsa al uso del chaleco. El río, la comunidad en realidad no lo ve como un peligro, como una amenaza, sino que provee una vía como para transporte, que provee alimento, que provee recreación. Entonces la comunidad no le tiene miedo. Sin embargo, no se le dice a la comunidad que le tenga miedo, pero sí hay que prevenir cualquier incidente, porque en cualquier momento se puede presentar un incidente, y el chaleco es algo que nos va a garantizar que vamos a salir ilesos de ese siniestro. Otra cosa que también la comunidad de pronto no le teme es porque es muy baja la accidentalidad fluvial, pero sí invito a la comunidad que por favor utilicen el chaleco. Bueno, Ismael, en cuanto a este tema, usted nos mencionaba, hay que sacar un permiso para los fuera de borda. ¿Eso aplica también para los pescadores, las canoas que tienen motor o no? Ellos no. Sí, es algo como que todo el que tenga un vehículo fluvial que lo registre y que tenga sus papeles al día para evitar cualquier contratiempo, cualquier reclamación que tengan que hacer. A la pesca, o sea, uno como inspector fluvial no les exige tan drástico, pues porque ellos no transportan pasajeros.
Ellos pues van 2, 3 personas que van a ejercer una actividad diferente al transporte de pasajeros. Entonces uno trata como de vigilar que al pasajero se le brinde un buen servicio y que le garanticen su seguridad. Muchos pescadores, muchas personas que mueven el cascajo aquí en Puerto Rico y en la zona de influencia de la inspección fluvial, tienen las embarcaciones registradas. Una razón muy primordial para que ellos registren las embarcaciones es cuando se presentan accidentes, que muchas veces se presenta un accidente, se hunde la embarcación y al reclamar no tienen de dónde reclamar porque la embarcación no estaba registrada, el motor no estaba registrado. Entonces no tienen, como quien dice, un sustento para decir se me perdió el motor, que era propiedad mía, y la embarcación. Entonces esa es una razón para que ellos registren las embarcaciones. Bueno, Ismael, hablemos ahora del tema del puerto multimodal, el transporte fluvial a través del río Magdalena. Es un tema que se ha manejado, que se ha tratado mucho, con recuperar la navegabilidad a través del río, incluso proyectos de dragado. ¿Cómo ha avanzado ese tema, la recuperación de la navegabilidad por el río Magdalena, Ismael? Bueno, el puerto multimodal de acá de Puerto de Río, ese puerto fue entregado en concesión por Cor Magdalena, que Cor Magdalena es la propietaria de las instalaciones portuarias. Y Cor Magdalena le entregó en concesión a la Sociedad Portuaria de Puerto de Río el puerto por un término de 15 años. Esa parte está incluido dentro del plan de recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. Cor Magdalena es la encargada de ese plan, y dentro de ese plan está estipulado la recuperación de los puertos en el río Magdalena. A lo largo del río Magdalena hay varios puertos, está el de Puerto Salgar, está el de Puerto del Río, está el de Barranca Bermeja, el de Gamarra y otros puertos más hasta llegar a Barranquilla y Cartagena. Entonces Cor Magdalena ha recuperado estos puertos. Este puerto, Puerto del Río fue testigo de hace aproximadamente 8 o 9 años que se le hizo una gran inversión y se fue recuperado. Entonces está siendo operado por la Sociedad Portuaria. Adicional a eso, hay que recuperar la navegabilidad hasta Puerto del Río. Actualmente hay un proyecto que ya está en etapa de ejecución, porque ya fue a adjudicar el contrato de dragar el río entre Barranca Bermeja y Puerto Salgar, que es garantizar un calado de 6 pies entre Barranca Bermeja y Puerto Salgar, que actualmente solo es navegable con 4 pies hasta Puerto de Río, y de Puerto de Río a Puerto Salgar no es navegable a 4 pies. Bueno, Ismael, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más en Pido la Palabra. Hoy estamos dialogando con Ismael Zapata, inspector fluvial del municipio de Puerto de Río. Pido la palabra. Pido la palabra. El programa de opinión que se toma las tardes de los porteños. Pido la palabra en RTP, donde tú te ves. Presenta Benjamín Pelayo. Pido la palabra. Puerto de Río Serio 89.4. Esta es la radio que quieres escuchar. Música, noticias y mucho más. Dale, no te la pierdas. Tu mejor compañía. Vamos a disfrutar. Las 24 horas. Encender tu radio todos los días. Y nunca te olvides que soy tu compañía. 89.4. Soy tu radio. Puerto de Río Serio 89.4. Tu mejor compañía. Las 24 horas. ¡No pienses policía! ¡No pienses policía! No es solo un juego de niños. Es nuestro primer instinto que nos inclina hacia lo bueno desde el fondo del corazón. Pídete ser parte del progreso de Colombia. Pídete la excelencia profesional. Pídete la estabilidad. Desarrolla tu talento y capacidades a su máxima expresión para que realices tu proyecto de vida. Incorpórate. Seleccionamos los mejores para que sean excelentes. Policía Nacional de los Colombianos. Todos con... Magdalena Medio, una leyenda de agua, bosque tropical y cemento. Al descender por la cordillera sube de nuevo la temperatura y aparecen las llanuras que bordean el río Magdalena y el ganado que abunda en la región. Por la belleza de sus paisajes y la variedad de destinos, esta zona es considerada una reserva turística nacional.
Además de la pesca y los deportes náuticos, los visitantes aventureros pueden refrescarse en las aguas cristalinas y explorar las grutas, cuevas y rocas que abundan en el bosque húmedo tropical del Cañón de Río Claro. En esta región se destaca la industria cementera en Puerto Nare. Pido la palabra. Pido la palabra. El programa de opinión que se toma las tardes de los porteños. Pido la palabra en RTP, donde tú te ves. Presenta Benjamín Pelayo. Pido la palabra. Bien, continuamos en Pido la Palabra, dialogando con Ismael Zapata, inspector fluvial del municipio de Puerto de Río. Vamos a hablar ahora de cifras, Ismael. ¿Qué tan importante es el puerto multimodal para la comunidad de Puerto de Río? Más que importante, ¿qué tan funcional es en estos momentos? ¿Qué tanta carga está llegando a través del río Magdalena? Pues el puerto multimodal en Puerto de Río, lo que va corrido de este año, apenas se han movilizado como 700 toneladas de carga. El año pasado, en todo el año se movilizaron 1000 toneladas en promedio. Esa carga es muy poquita, porque un solo remolcador con las barcazas es capaz de movilizar esa carga o más. ¿O sea, es un solo viaje? Sí, un solo viaje. Entonces pero el problema no es del puerto multimodal, sino de la navegabilidad del río Magdalena y de la falta de flota fluvial. Aquí en Colombia solo hay 2, 3 empresas navieras fluviales que puedan prestar servicio de carga y están dedicadas a prestarle el servicio a Ecopetrol. Entonces no quieren transportar cargas que no sean, como combustibles y derivados del petróleo. Entonces las empresas que movían la carga por Puerto de Río, como Sofasa, Producto Familia, Peldar, Diaco, varias empresas que mueven cargas en contenedores o cargas en pacas o en algún otro tipo de agua granel, cuando no tienen la oportunidad de mover las cargas por el río Magdalena, porque estas empresas se dedican solo a Ecopetrol. Entonces aquí ese es el gran problema de Puerto de Río y del río Magdalena en general. O sea, que eso es uno de los grandes retos del gobierno también, o sea, mirar la parte de embarcaciones, porque bueno, si no hay empresas navieras, así exista la navegabilidad, se garantice, pero si no hay máquinas, remolcadores que transporten esta carga, pues es imposible, tiene que ser un mecanismo que debe implementar el gobierno, ¿no? Sí, el gobierno ya está adelantando, por ejemplo, hay una ley con el Ministerio de Hacienda donde exime de impuestos las empresas fluviales que sean de bajo calado. Bajo calado es que no sean tan grandes, que puedan llegar hasta los puertos de Puerto Salgar por lo menos y a Puerto de Río. También actualmente ya hay varias empresas que están conformándose y hay inversionistas extranjeros y nacionales que están armando empresas. Entonces se prevé que en los próximos meses o años ya empiezan a operar por lo menos 2 o 3 empresas más que van a empezar a competir en el medio. Entonces esto va a generar que la oferta y la demanda se dispare. Entonces ya las empresas que están solo dedicadas al petróleo empiecen a buscar también otros clientes. Entonces eso va a beneficiar a todos. Entonces se espera que empiecen a operar pronto. Entonces eso dinamiza el puerto de Puerto de Río. En el 2007 ha sido el año que más se movilizó carga en Puerto de Río. 2007, ¿cuántas toneladas? Se movieron 65.000 toneladas. Entonces en comparación del año pasado que fueron 1.000 toneladas, fueron 65.000 toneladas. Yo creo que aquí en el pueblo todo el mundo iba a mirar el puerto, el muelle como era lleno de contenedores y lleno, y de ver el movimiento que se estaba generando. ¿Y qué favoreció el transporte en ese momento, en el 2007? Pues esas mismas navieras que estaban antes, porque las de antes son las mismas que hay ahora, sino que como es sabido que el precio del petróleo está bastante alto, entonces Ecopetrol está pagando, como quien dice, un muy buen flete por movilizar ese producto. Y como aquí en Colombia aumentó, pasamos de prácticamente 500.000 barriles diarios a casi 1 millón, y eso se tiene que sacar lo más pronto hacia los puertos, transportarlo, y aquí la infraestructura de oleoducto todavía no es suficiente. Entonces prácticamente esas embarcaciones están al full, es por ese mismo boom petrolero que hay en el país. ¿Es rentable el transporte fluvial para las empresas, para las compañías? Sí, el transporte fluvial es más rentable para cargas de alto volumen, ¿sí? Por ejemplo, para movilizar carbón, para movilizar cemento, para movilizar maíz y cosas así. Por ejemplo, los remolcadores cuando llegaban acá, llegaban con 800 toneladas de maíz.
llegaban con 100 contenedores, 60 contenedores, ¿sí? Entonces es mucho más económico un contenedor movilizarlo desde Cartagena a Medellín, vale más o menos 2 millones y medio de pesos, mientras que por tractomula, por el río se iba más o menos en 1.300.000 pesos hasta Medellín, porque hasta acá por todo el río te cobran un flete a las embarcaciones y de aquí ya el flete de tractomula hasta Medellín era mucho más económico. Entonces sí es mucho más rentable tanto para el dueño de la carga como para las mismas empresas navieras. Un ejemplo como a grosso modo que yo le hago a la gente que no entiende mucho sobre el transporte fluvial, un remolcador mueve 1.000 toneladas. 1.000 toneladas es un equivalente a unas 300 tractomulas. ¿Sí? Perdón, 30 tractomulas. 30 tractomulas. 30 tractomulas son 30 motores. Cada tractomula tiene 22 llantas, entonces son 22 llantas, 30 motores para hacerle mantenimiento, consumiendo combustible, 30 conductores, mientras que un remolcador con 3 motores, con 3 motores y con 12 tripulantes moviliza esa carga y hasta más. Entonces siempre es muy económico. Bueno, no sé hasta qué punto, cuáles son como las proyecciones del gobierno en ese momento, no sé, no sé si fue de la gobernación o alguna parte escuché que el propósito, bueno, con la doble calzada era precisamente articular todo esto, o sea, el transporte fluvial a través del río Magdalena y la doble calzada para llegar hasta Medellín. Sí, el proyecto siempre ha sido el río, o sea, articular tiene el multimodal es fluvial, terrestre y férreo, ¿sí? Entonces el proyecto es como generar esa multimodalidad, que es de llegar aquí las cargas y poderse llevar o por vía férrea o por vía terrestre a Medellín. Por la vía de aquí a Medellín actualmente es una vía que para cargas se genera un poco de inconveniente por los diseños que tiene, es una vía que genera muchos deslizamientos y el paso entre Cisneros y Santiago es muy difícil para las tractomulas. El proyecto de la doble calzada de las autopistas de la prosperidad. Pues ya hemos dialogado acerca pues, de esos proyectos tan importantes y bueno, sobre todo lo que tiene que ver con la movilidad y el transporte a través del río Magdalena y el transporte de carga, por supuesto, a través del puerto multimodal. Ismael, muchas gracias por estar en Pido la Palabra. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación y saludos a toda la comunidad de Puerto de Río. Ok, Ismael Zapata, inspector fluvial de Puerto de Río, estuvo con nosotros en Pido la Palabra. Agradecemos a todos ustedes su amable compañía, invitarlos a disfrutar de esta Semana Santa, pues de todo corazón, con todo fervor y con todo respeto, por supuesto. Nosotros nos veremos, Dios mediante, el próximo lunes de Pascua, en una emisión más de Pido la Palabra. Pido la Palabra. Pido la Palabra. El programa de opinión que se toma las tardes de los porteños. Pido la Palabra en RTP, donde tú te ves. Presenta Benjamín Pelayo. Pido la Palabra.